Buenas noches, profesor. El día de hoy les voy a presentar mi tarea académica número 4, en el cual vamos a hablar sobre el análisis del comportamiento público, las políticas fiscales y monetarias en el Perú y el impacto que ha tenido este comportamiento en la empresa Coca-Cola, que es la empresa que yo he seleccionado. En el análisis del comportamiento del presupuesto público desde el año 2016 al 2025, que son 10 años. Bueno, durante estos 10 últimos años, el presupuesto público ha mostrado un crecimiento progresivo. Esto se debe más que todo al aumento en la inversión en obras públicas, al incremento del gasto destinado a enfrentar la emergencia sanitaria que fue por el COVID-19 y las medidas de reactivación económica que se implementaron en cada gobierno para la recuperación del país. Como vemos en cada año, desde el 2016, el presupuesto público del Perú aumentó de manera constante, pasando desde aproximadamente 138.000 millones a más de 251.000 millones en la fecha del 2025. Este crecimiento se debe a que el Estado destinó más recursos a sectores como salud, educación, infraestructura y programas sociales, especialmente durante la pandemia del COVID-19 y en la etapa de recuperación económica. Este incremento del presupuesto también beneficia de forma indirecta a empresas como lo son Coca-Cola. Cuando el Estado invierte más y genera mayores oportunidades de empleo, las familias cuentan con mayores ingresos y aumenta el consumo de estos productos diarios como son las bebidas Coca-Cola. Esto hace que el entorno sea más favorable para que la empresa mantenga e incremente sus ventas. En el crecimiento anual del presupuesto público, como podemos observar, en el año 2024 se registró el mayor aumento debido a que el Estado destinó más recursos para impulsar la inversión pública y continuar con la recuperación económica. En el caso de los ingresos del gobierno por fuente de financiamiento, los ingresos públicos provienen de diferentes fuentes, siendo el principal recurso ordinario obtenido mediante la recaudación tributaria. En el caso de los recursos ordinarios, como vemos, tiene un 66% de participación. Y bien, como sabemos, la principal fuente del financiamiento del Estado sigue siendo la recaudación de impuestos, lo que demuestra el crecimiento de la economía y que es fundamental para obtener los recursos necesarios para financiar los servicios públicos y las obras del país. Bueno, vamos a analizar el caso de los comportamientos del gasto público. En este caso, los gastos corrientes representan la mayor parte del presupuesto público, ya que están destinados al funcionamiento de los servicios que brinda el Estado, como son la salud, educación, seguridad y el pago de remuneraciones. Estos distribución de gastos y el presupuesto público también influye de una manera indirecta en el desempeño de la empresa Coca-Cola por diferentes motivos, como son una mayor inversión pública y genera empleo, va a mejorar el ingreso de las familias, lo que favorece el consumo para esta empresa, la construcción y mejora de carreteras, infraestructuras y facilita el transporte y la distribución de estos productos. Una economía con estabilidad fiscal genera mayor confianza para que las empresas continúen invirtiendo más que todo. En el capítulo número 2 sobre el análisis de las políticas fiscales implementadas en el Perú y el impacto que ha tenido en Coca-Cola. Bueno, en el Perú las decisiones formadas por el Estado para la recaudación de impuestos son la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, y que durante estos últimos 10 años las políticas fiscales han influido en el desarrollo de la economía peruana y en el desempeño de muchas empresas, entre ellas Coca-Cola. Medidas como el aumento de la inversión pública, los cambios en la política tributaria y los programas de reactivación económica han contribuido a generar empleo, mejorar el ingreso de las familias y fortalecer el consumo para dichas empresas. Como vemos, las políticas fiscales, hay dos políticas fiscales en las que vamos a hablar.
Por ejemplo, en el caso del gobierno de Ollanta Humala, que fue hasta el 2016, julio del 2016, en la primera política fiscal, bueno, se incrementó la inversión pública como política fiscal segunda, continuó con los incentivos a la inversión privada también. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Pedro Castillo, que fue del 2021 al 2022, hubieron subsidios a combustibles y alimentos y en la política fiscal hubo un incremento del gasto social también. En el caso de Dina Boluarte, en su gobierno del 2022 al 2025, como política fiscal hubieron programas de reactivación económica y también incrementó la inversión pública. Bueno, aquí analizamos cada gobierno, más que todo, y pasando al punto número 3 sobre el análisis de las políticas monetarias implementadas en el Perú y su impacto en la empresa Coca-Cola. Eh, Entre el año 2016 y 2025, la política monetaria tuvo que enfrentar desafíos como la aceleración económica debido a la pandemia, el aumento de la inflación y la recuperación económica. Estas medidas también influyeron en el consumo, la inversión y el acceso al crédito, afectando también a empresas como son Coca-Cola. En el caso de los gobiernos durante los 10 años, por ejemplo, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, desde el año 2016 al 2018, en la política monetaria número uno, las tasas de interés fueron expansivas. En el caso de la política monetaria 2, la reducción de encajes bancarios. En el caso del gobierno de Francisco Sagasti, en el 2020 al 2021, hubo una continuidad de tasas bajas y también hubo un mantenimiento de liquidez. En el caso del gobierno de Pedro Castillo, del 2021 al 2022, hubo un incremento gradual de tasas, también una intervención para estabilizar el tipo de cambio durante ese gobierno. En conclusión, entre el año 2016 y 2025, el presupuesto público aumentó para financiar servicios, enfrentar la pandemia y apoyar a la recuperación de la economía. Esto ayudó a mantener la actividad económica y también favoreció a varias empresas como lo son Coca-Cola. Eh, Como otra conclusión, podemos decir que las políticas fiscales aplicadas durante estos 10 años impulsaron la economía, protegieron el empleo y apoyaron a las empresas durante la pandemia. En el caso de la empresa Coca-Cola, permitió mantener sus operaciones y contribuir con la recuperación de sus ventas. En el caso de la política monetaria, el BCR ayudó a mantener la estabilidad económica durante estos 10 años. Durante la pandemia, facilitó el acceso al crédito y después el aumento de la tasa de interés permitió controlar la inflación. Eso sería todo. Muchas gracias.